Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Hoy os queremos presentar nuestro proyecto que hemos llamado Meeting Test y que hemos realizado Juliana Gil Navarro, Miguel Lerma Guerrero y una servidora, Sandra López Díaz, donde queremos analizar los discursos políticos hispanohablantes. El objetivo de este proyecto nace de la inquietud de saber qué palabras y qué temáticas abordan en sus campañas electorales los principales grupos políticos del mundo hispano. Por lo tanto, lo que pretende contestar nuestro Meeting Test es qué temáticas tratan los discursos políticos. Pero antes yo te pregunto, ¿cómo crees tú que se clasificarán los discursos políticos? De derecha y de izquierda. Bien, sabemos que inevitablemente... Ahí por el fondo lo dijeron. A la derecha o a la izquierda. Pero por un momento queremos que abráis vuestra mente y que dejemos de pensar en ideologías políticas, en Meeting Test, o en si es un discurso de izquierdas o de derechas, para simplemente abrirnos a los asuntos, a las temáticas que tratan en sus discursos y poder clasificarlos de otra manera. Pero ahora te contamos qué discursos políticos hemos clasificado. Nos hemos centrado en los discursos electorales presidenciales, en esos discursos que realizan nuestros políticos en campañas electorales, porque son momentos decisivos donde el interlocutor se dirige principalmente a su público, en algunos casos a la nación, y debe conformar su discurso con las diferentes problemáticas para llegar a su público. Es por eso que hemos seleccionado este tipo de discursos. Dentro de ellos nos hemos centrado en los de cierre de campaña y en concreto a los discursos o mítines electorales entre los años 2017 y 2020 en diferentes países hispanohablantes. Hemos querido obviar las elecciones en época de COVID o de pandemia por considerar que merecen un análisis aparte y que posiblemente estarían monopolizados por el tema de la sanidad o por el tema de la pandemia, razón por la cual nos hemos decantado por los discursos previos. Y hemos seleccionado 5 países de habla hispana, de los cuales hemos cogido 23 discursos. ¿Por qué? A partir de ahora no queremos que pienses en los partidos que tiene cada país, porque como os decimos, solo nos interesan o nos han interesado las diferentes problemáticas y las temáticas o asuntos que se tratan en diferentes países. Pues bien, comenzamos la búsqueda de nuestros datos, para lo cual nuestra fuente principal fue YouTube. Ahí es donde buscamos los discursos políticos de cierre de campaña electoral de partidos y coaliciones con representación parlamentaria. Bien. Y le doy paso ahora a mi compañera Juliana. Gracias, Sandra. Me siento como en el noticiero. Justamente lo que nosotros ahora lo que hicimos fue, partiendo de los discursos políticos que obteníamos a partir de YouTube, con los links de YouTube, fue poder procesarlos por medio de una API de OpenAI, que es Whisper, que trata sobre inteligencia artificial, o sea, se basa en redes neuronales. Es decir, la inteligencia artificial no solo trata imágenes, también trata textos y audios. Entonces, lo que nos permite Whisper es poder transcribir el audio de un video de YouTube a un texto plano, que es lo que nosotros necesitábamos luego para poder trabajar con NLP. NLP es procesamiento de lenguaje natural. Una vez obtenido este procesamiento, es que empezamos a hacer algunos análisis de las palabras que se encontraban, con qué frecuencia se encontraban. Y acá aparece un trabajo muy simple, porque hemos querido tratar de resumirlo un poco, pero la verdad es que fue un trabajo bastante arduo, porque la idea era obtener las palabras relevantes,
de estos discursos y a su vez analizarlos y agruparlos en distintas temáticas. Porque como dijo Sandra, al trabajar con distintos países y distintos vocabularios, es que al final nos terminamos centrando en las temáticas que trataban estos discursos. Una vez obtenida esta base de datos limpia, es que empezamos a trabajar con modelos de Machine Learning. Dentro de estos modelos de Machine Learning, por el cual hemos hecho varias pruebas hasta obtener el que ahora vamos a comentar, el fin era obtener clústeres. ¿Qué es clústeres? ¿Cómo se agrupan estos discursos? ¿Cuáles son aquellos discursos que tienen más relación unos con otros? Y poder analizar el por qué. Una vez que obtuvimos el modelo que mejor clúster nos dio, o aquellos más significativos, fue que lo procesamos por medio de la biblioteca de Gradio, como mostraron los chicos del proyecto de los relojes, para poder demostrarlo. Obviamente este círculo no termina ahí, justamente por eso es un círculo, porque es un proceso que obviamente lleva mejoras. Como dijo Sandra, hoy por hoy tenemos 23 discursos con los cuales hemos entrenado el modelo de Machine Learning, pero la idea sería continuarlo y mejorarlo. Entonces, ¿cuál fue nuestro modelo finalmente de Machine Learning? Bueno, el modelo que elegimos es un modelo que se llama K-means, que es un modelo no supervisado. ¿Qué significa que no sea supervisado? Es que no lo etiquetamos nosotros al modelo de entrenarlo. Es decir, nosotros no queríamos incluirle ninguna premisa. Queríamos que por sí solo el modelo pueda identificar y agrupar estos discursos. Elegimos finalmente 5 clústeres porque en parte Sandra dijo que no hay que pensar en la derecha y la izquierda, no hay que pensar en que hay solo 2 clasificaciones, sino que podemos encontrar más y analizar aún más esto. Y finalmente, algo que vale aclarar es que entrenamos el modelo con la bolsa de palabras, que es lo que comenté anteriormente, este análisis y esta limpieza de datos que hicimos previamente antes de entrenar el modelo. Y al final los 5 grupos que obtuvimos fueron los siguientes. Es decir, cabe destacar que los 5 grupos se hacen en función de las temáticas que abordan, pero sin un valor subjetivo. Es decir, cuando hablan de inversión pública, no decimos en ningún momento si, por ejemplo, defiende una mayor inversión en lo público o una menor, solo que lo nombran. Y los 5 grupos que obtuvimos fueron los siguientes, que los llamamos de tal manera: infraestructura y servicios, porque abordan más temáticas en cuanto al sistema del bienestar y a la economía, tienen un mayor peso. Nacionalista y popular, porque el mayor peso de su discurso es abordando temas nacionalistas, se dirige más a los trabajadores, habla de violencia. Aquí un dato curioso: los partidos que salen de este clúster, los discursos que salen de este clúster vienen desde el país que de todos los que analizamos, precisamente el menos violento, que es España. Progreso, porque son los que se centran más en palabras que podríamos analizar dentro de esa bolsa. De emociones, que se refieren más al grupo. Las palabras de grupo son las palabras que se refieren a sí mismo, como un camarada, compañero, alguien, palabras que sirven para acotar a un grupo. Y valores a ensalzar, que serían palabras con ciertos valores positivos, como puede ser la ilusión, el amor, por ejemplo. Y emociones progreso sería una mezcla de tanto de emociones como de progreso, como su nombre bien indica. Aquí cabe destacar que los nombres de los partidos de los diferentes países los hemos puesto para ubicarnos, pero no son los partidos los que estamos ubicando en el Trimap, sino los discursos que dieron entre el 2017 y 2020 en campaña electoral. Sí. Y aquí lo que hemos hablado antes. El clúster de progreso conformaría los discursos que se dieron por parte del Cambio Radical, Centro Democrático y Compromiso Ciudadano de Colombia, más los partidos de Chile Vamos en México y Movimiento Ciudadano de México. Y el de emociones lo conformarían
Solo el PSOE de España, Convergencia Democrática, Frente Amplio y Unión Patriótica. Vemos que algunos partidos están en posiciones antagónicas. Sí, puede. Emoción y Progreso sería una mezcla de los... Aquí también podemos ver que los partidos que se sitúan de Argentina son antagónicos en lo político, pero que al final abordan la misma temática. Uno de los problemas que teníamos o que creíamos que podríamos tener era o que nos situase que las temáticas solo nos caracterizaran o bien por la agenda nacional o bien por la oposición en el espectro ideológico. Y no nos ha parecido, al final no ha sido ninguna de las dos. Influyen, pero no hemos tenido ese error. Infraestructura y servicios, como he dicho antes, serían los discursos que se basan más en el sistema del bienestar y en economía. Todos, más o menos, los 5 clústeres utilizan valores ensalzados, pero el peso en sus discursos no termina de ser el mismo. Aquí, por ejemplo, lo tenemos en tercera posición. Y nacionalismo popular. Aquí, por ejemplo, vemos violencia como lo cuarto que más se utiliza, que más peso tiene en un discurso, cuando precisamente, por ejemplo, las de España. Con esto no queremos decir que esos partidos utilicen, sino que en esos discursos ha sido de tal manera. Un partido puede cambiar su discurso y al año siguiente el discurso puede entrar dentro de otro clúster. Y por último, queríamos preguntaros, todo esto lo que hemos hecho hasta ahora ha sido el entrenamiento y las predicciones las hemos desplegado en Gradius. Las podemos ver Tenemos para poner de ejemplo un discurso del 2022 de Boric por el... Queríamos preguntar, porque obviamente el grupo de data ya sabe el resultado. Podemos poner ese de Boric y preguntarle a lo de Full Stack, o podemos poner uno de Alfonso. Claro. ¿Qué queréis? O los dos. O los dos. A ver, ¿yo dónde va a caer? ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, ¿no? Sí. Bueno, a ver, primero entonces, para los que están ahí, que si no se nos duermen, y eso que deben haber tomado cafecito. ¿Cuál creen en un discurso de Boric? Aclaro, presidente chileno. ¿Cuál creen que será su estilo de discurso? Full Stack. ¿Algún chileno se lo hubiera? ¿Eres chileno? Yo que la verdad que no estoy muy puesto en política chilena ahora mismo, la verdad, no estoy muy al día. Bueno, pero tenemos entre nosotros... Pero tenemos 5 opciones. Esto es como la lotería de Navidad. Claro. Nacionalismo popular. Hay Carlos, un triple de los tuyos, Carlos. En política, ¿qué? No se lanza. Sí, yo también iría por eso. ¿Se oran? Sí, lo están diciendo por aquí. Bien. Es que no se oye. Apuestan más por nacionalista y popular. Ok. Bien, perfecto. Vamos entonces a ver. Lamento decirle que han perdido Full Stack, Emociones y Progreso. Y bueno, y ya que estamos, así lo hacemos participar también a los de data, tenemos el de Alfonso. Sí. ¿Qué creen que nos pudo haber dicho Alfonso? El escudo de Alfonso. Nacionalismo popular. Nacionalismo popular. ¿Nacionalismo y popular? No, fue tierno. Trató sus emociones. Emociones también pueden ser malas. Es verdad. Bueno. No sabéis si Buen en el discurso- detalle. no sabéis si en el discurso aludía al odio. A la tristeza. Los puntos de mejora de nuestro proyecto, lógicamente, cuanto más entrenemos el proyecto, mejor va a funcionar. Ahora mismo si hay palabras dentro de un discurso que no tenemos dentro de nuestro campo semántico, con el que trabaja el modelo, le va a costar reconocerlo. Pero no le queda mucho que digamos.
Y otro punto a mejorar sería la automatización de las bolsas de palabras, para que hiciese ese trabajo solo y no hubiera que hacerlo de manera manual. Y la idea que ustedes nos den.